Vale. Buenos días, soy Nicola Alcázar de International SOS España y os doy la bienvenida a nuestro flash webinar sobre los retos de la seguridad en Colombia. Antes de empezar, si tiene algún problema técnico para conectarse, también puede hacerlo a través de su móvil siguiendo las indicaciones que aparecen en la pantalla. No duden en enviar sus preguntas durante la presentación, que al final de la sesión nuestros expertos las responderán. Asimismo, he de recordarles que también pueden utilizar este chat para confirmarnos que nos oyen y que ven la pantalla. Ahora esperaremos unos segundos a que todos se conecten. Muchas gracias. Vamos a empezar. Como ya saben, la victoria electoral de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia del año pasado supuso un hito al convertirse en el primer presidente de izquierdas en la historia de un país tradicional y conservador. La etapa que entonces empezó incluía desafíos complejos y variados, sociales, educativos, medioambientales, fiscales y, por supuesto, de seguridad. Hoy estoy acompañada por dos de nuestros expertos que nos van a dar información actualizada sobre la situación actual en Colombia y cómo se podría haber afectado su capital humano en términos de seguridad. Tenemos a Jaime López Aranda, gerente senior de Seguridad, Inteligencia y Asistencia en América Latina, y Ricardo Leonor Gran Pons, responsable de la Unidad de Inteligencia de International SOS en España. Ricardo, Jaime, les paso la palabra. Disculpa, no sé si querías repasar antes las normas. Sí, si pueden conectarse por móvil o por ordenador, cualquiera de los dos, van a tener acceso a esto. Vale. Muchas gracias y buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. Es un placer contar con su presencia. Antes de dar la voz a nuestro compañero Jaime López Aranda, que recientemente visitó Colombia dentro de un viaje de análisis de seguridad para International SOS, me gustaría compartir con ustedes unos breves apuntes sobre la relevancia de la inteligencia en la gestión de riesgos cuando tenemos operaciones en el exterior. Bueno, la inteligencia de seguridad es una de las herramientas que nos permite entender el entorno de riesgo en el que operan nuestras organizaciones. Sin duda, estamos actualmente en un entorno volátil, complejo, hiperconectado, no lineal, contradictorio e incierto. Es complejo porque no es tan obvio las distintas fuerzas que interactúan y cuya consecuencia pues, pueden ser los desafíos para seguridad para nuestras operaciones. Es importante entender el contexto que rodea la realidad de los distintos actores o las situaciones que pueden tensar la sociedad. Del mismo modo, estamos ante una época altamente volátil. Si intentamos recordar todas las crisis que han sucedido desde el año 2020, solamente en estos últimos 3 años, yo creo que sería muy complicado recitarlas todas de memoria y poniéndoles fecha. Hemos tenido crisis sanitarias, hemos tenido crisis de seguridad, económicas, sociales, en Europa, en América Latina, en Asia. Y una de las realidades es que están conectadas. La realidad es que lo que ha sucedido en Ucrania ha tenido eco en Latinoamérica. Las decisiones que se toman en Pekín tienen consecuencias en África Occidental. No podemos negar esa complejidad y esa hiperconectividad. Por tanto, requiere un mayor entendimiento y conocimiento de la realidad. Estamos de nuevo ante situaciones que son no lineales y, aunque pueda parecer difícil de explicar, es una realidad a veces contradictoria. Los actores que pensamos que se iban a alinear con otros a veces no lo hacen, rompen esa disciplina, y otros actores, a la viceversa, que pensamos que eran enemigos irreconciliables, pues deciden apoyar juntos una medida, ya sea en un foro como Naciones Unidas
o aplicando una política internacional determinada. Todo eso redunda al final en que es altamente incierto qué va a pasar dentro de 2-3 meses. Es por eso que la inteligencia es uno de los elementos clave en la toma de decisiones. La manera de gestionar la inteligencia o el modelo hegemónico es lo que se conoce como el ciclo de inteligencia, que consta de 4 grandes fases, las que vemos en pantalla: planificar, que es decidir qué es lo que necesitamos, qué es el desafío que está amenazando nuestra organización, dónde estamos, bueno, es entender lo que buscamos para luego obtener la información. Tenemos que ver todas las fuentes posibles, todos los instrumentos que tenemos en el mercado que nos ofrecen distintas empresas, proveedores de seguridad, para luego analizarla en un proceso arduo, bonito para los analistas, pero es arduo porque tenemos que ir desechando información tóxica, información no veraz, información real, pero que ya está desactualizada y que por lo tanto no vale. Es un proceso del que saldrán finalmente las claves básicas que se llevarán a la última fase, que es la difusión, que es entregar a la persona que tiene que tomar esa decisión, que por cierto no ha formado parte de este ciclo, de esta fase que cubre las tres partes anteriores, y quien tomará la información en base a esas claves, que no necesitamos enviarle un informe muy extenso, sino las claves que le van a orientar en la toma de decisiones. Al final, la consecuencia de esa toma de decisiones esperamos que sea reducir la incertidumbre alrededor de las operaciones que tienen las empresas españolas en el exterior. Por operaciones incluyo, evidentemente, proteger la vida de los empleados, que es la prioridad número 1, y la prioridad número 2, garantizar la continuidad de negocio. Tenemos que estar al tanto de las amenazas, de las tensiones que hay en la calle, por ejemplo, entender cuál puede ser su impacto en la cadena de distribución, ¿no? Podemos estar nosotros seguros, pero nos hemos quedado desabastecidos. Bueno, pues la inteligencia lo que nos va a decir es el punto en el que está esa red, ese desabastecimiento, y cómo podemos acceder a materias fundamentales para nuestra actividad. De manera muy breve me gustaría repasar 4 aspectos de lo que se entiende como el entorno de permacrisis. La permacrisis son situaciones de inseguridad que suceden de manera continuada y constante. Son 3 grandes bloques, sin duda la discusión admite otras opciones, pero aquí hemos decidido 3 en estas pinceladas: tensiones geopolíticas y sus consecuencias globales. Estamos presenciando un nuevo orden mundial, cómo pasamos de una única potencia hegemónica, los Estados Unidos, a cómo China reclama compartir o incluso superar a su rival Estados Unidos. En principio en el plano económico, pero vemos cómo tienen otros choques en otros niveles que antes, hace 5 o 10 años, por ejemplo, no se manifestaban. Estamos pensando evidentemente en Taiwán, pero hay muchos otros puntos donde puedes prender la chispa. Una consecuencia directa ya más a nivel micro, lo que vemos en las calles es la inestabilidad social. Hemos podido comprobar lo que ha sucedido en Perú. Es un país que desde luego desde International SOS hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo, como los meses desde diciembre del 22, con el autogolpe del presidente Castillo, podíamos ampliar el periodo a mucho antes, pero solamente si nos fijamos del diciembre del 22 ahora junio del 23, todo lo que ha sucedido, decenas de muertos, manifestaciones, tanto en el sur como que han llegado a la capital. Ahora parece que después de un periodo de calma puede volver a surgir. Bueno, todo esto, desde luego, va a afectar a nuestras operaciones y a nuestros empleados. Y por último, cambio climático, y no hay que olvidar su impacto, además de la emergencia climática, impacto en los aspectos económicos y sociales, como pueden ser migraciones forzadas que van a alterar el entorno de seguridad en el que operamos. Ya sin más dilación, paso la palabra a mi compañero Jaime. Jaime, me gustaría que explicaras a la audiencia cuál fue el propósito de tu viaje a Colombia. ¿Por qué International SOS te envió a ti y a nuestro compañero del equipo de Filadelfia a realizar ese viaje? Y nos puedes explicar cuáles son los beneficios y ventajas para nuestros clientes. Gracias, Ricardo. Buenas tardes por allá. El propósito de los viajes, el viaje a Colombia es parte de un programa de viajes que realizamos. En las próximas semanas, por ejemplo, estaremos haciendo visitas también en Venezuela, El Salvador, anteriormente en Perú, está en curso ahorita también, Bolivia.
En general, estas visitas lo que le permiten a International SOS es cumplir con 3 objetivos principales. La primera es tener un entendimiento del terreno, de la situación, verificar las condiciones de lo que estamos analizando y de lo que se está viendo, entablar contacto con clientes, con proveedores, también con otros actores en cada uno de los países. Esto con el ánimo de nuevo de mantener la relación, la información y sobre todo tener visión desde el terreno. Al mismo tiempo también, como sabes, y la audiencia probablemente lo sabe, International SOS trabaja con una red de proveedores muy amplia y muy fuerte en América Latina. Parte de la relación con esos proveedores consiste en que nosotros verificamos sus capacidades de manera directa en el terreno a través de estas visitas. Entonces, cuando lo recomendamos, pueden tener la certeza de que se está funcionando. El tercer objetivo también, por supuesto, cuando recomendamos hoteles, zonas de estancia, hacemos los análisis de riesgo para los viajeros internacionales. Bueno, toda la información la estamos compilando no solamente de las fuentes que tenemos, sino también justamente la complementamos con estas visitas. A partir de ahora, por ejemplo, ahorita en pantalla tienen el mapa de riesgo que tenemos para Colombia. Es una perspectiva más granular. La mayor parte del país en este momento, debe decirse, lo consideramos como de riesgo medio. Tenemos algunas zonas que están delimitadas en rojo, que consideramos de riesgo alto. Y de nuevo, o sea, con esta información, además de los mapas de riesgo, producimos las alertas. Aquí hay un ejemplo ya también en la pantalla. Y los security briefings, con los que espero que estén familiarizados. Y si no, bueno, para su próximo viaje, por favor, contacten a su centro de asistencia para solicitarlos con toda la información que hemos recopilado, todo el análisis que hemos hecho, todo el expertise, justamente para prepararlos para un itinerario específico. Básicamente este es el propósito del caso. Gracias, Jaime. Sin duda es muy interesante. Para mí es muy relevante que los clientes entiendan cuáles son los métodos que tenemos para obtener información, y uno de los principales es, pues, como se conoce en inglés, boots on the ground, ¿no? Es recabar información, el trabajo de campo. Así que te agradezco la explicación y bueno, ya aprovecho para desearte suerte en los próximos que vienen. Para profundizar en la realidad colombiana, me gustaría que nos explicaras cuál es, bajo tu punto de vista como experto en la región, cuál es el clima político. Sabemos que Petro alcanzó el poder hace ya casi hace un año, en junio, en una segunda ronda, que fue el presidente que más votos logró en la historia de la democracia colombiana. Aún así, salió adelante con un gobierno de coalición. Hemos visto fuertes fisuras en el gobierno y además hemos visto que, aparte de toda la gestión política de su mandato, está la relación evidentemente con los grupos paramilitares o narcoguerrillas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo puede la audiencia, cómo puede entender qué es lo que está pasando ahora en el plano político, económico y social? Gracias por la pregunta. Este es un punto muy importante y creo que se debe considerar en 2 niveles. Los retos que enfrenta el presidente Petro de largo plazo o de mediano plazo y los que está enfrentando en el cortísimo plazo. Para quienes están atentos a la situación colombiana, como por ejemplo, sé que es tu caso, la crisis que en este momento se está desatando pues es innegable. Es decir, la renuncia del jefe de gabinete, del ex embajador en Venezuela, el escándalo de las investigaciones de la Fiscalía, de financiamiento ilegal. Es decir, hay una serie de escándalos políticos enormes que se están juntando en este momento, que están dando una muy buena sacudida a la presidencia de Petro. Habiendo dicho esto, esta crisis que está ocurriendo ahorita con Sarabia, con Benedetti, con lo demás, en realidad no es, muchos interpretan, y creo que es una interpretación correcta, como otra manifestación de una crisis de más largo plazo que está enfrentando el presidente. Lo señalas muy bien, o sea, y lo comentaba Nico también, es una victoria histórica para un presidente de izquierdas, con una vicepresidenta afrocolombiana. Es decir, a nivel simbólico es extraordinario y gigante, pero después de lo simbólico se tiene que gobernar. Y es aquí donde justamente la coalición del presidente Petro resultó muy efectiva electoralmente, pero no resultó muy efectiva legislativamente. ¿Por qué? Porque la agenda del presidente Petro es bastante más radical de lo que incluso sus compañeros de coalición electoral tenían pensado. Entonces, esa agenda como más radical, sobre todo, por ejemplo, en la parte de salud, en la parte de la reforma agraria, etcétera, no pudo ser procesada adecuadamente por la coalición. Termina saliendo todo el gabinete, bueno, buena parte del gabinete, en realidad, la práctica totalidad del gabinete. Y eso, si no rompió la relación con los dos partidos de la coalición, sí la afectó severamente. Además, al mismo tiempo, hay procesos en este momento judiciales
que podrían sacar algunos de sus aliados clave también de posiciones en el Congreso. Es decir, está enfrentando una fractura muy importante. Pero lo importante no es la crisis que está teniendo, sino cómo está respondiendo, quizás. Quizás es lo más importante la respuesta que está teniendo. Porque la respuesta que está teniendo es una creciente apuesta, como muchos mandatarios de la región, no es cosa en particular de Colombia, pero esta apuesta por la movilización popular, por decir, a ver, salgan a las calles a defender las reformas, a defender la necesidad de las reformas, las calles como un instrumento de legitimación. Combinado con una narrativa a la que el propio presidente ya alude directamente, pero sus aliados lo hacen de manera muchísimo más abierta, de esta narrativa del golpe blando, que en la práctica, en México, en Colombia, en muchos otros países, para lo que se utiliza es para debilitar instituciones como el Poder Judicial, como las fiscalías autónomas, a las que se ven como instrumentos para detener la agenda del presidente por parte de sus adversarios políticos. Este es quizá el punto más importante y lo que podría tener consecuencias de mayor alcance. Es decir, la parálisis de las reformas del presidente es importante, sobre todo para su administración y para quienes votaron por él y para quienes lo apoyan, pero la viabilidad a largo plazo de la regla institucional de Colombia va mucho más justamente en esos ataques a fiscalías autónomas, al Poder Judicial. Vamos, todas las reglas del juego, de pronto, como están siendo utilizadas para bloquear la agenda legislativa, de pronto son puestas en cuestión y eso tiene implicaciones de mucho más largo alcance. Perdón, la verdad es que... No te escuchaba, perdón, Ricardo. No, que te agradezco. La verdad es que nosotros aquí accedemos a través de medios de comunicación, evidentemente españoles, que puede haber un sesgo, pero parece que el análisis que tenemos a este lado del charco es similar al que has hecho. Lo que pasa es que tú, claro, con una profundidad de mayor alcance. Antes de finalizar, me gustaría que nos dieras unas pinceladas prácticas de qué te encontraste en Bogotá. ¿Cuál es la realidad social, la situación del crimen? ¿Qué aspectos tiene que cuidar una empresa? Por ejemplo, estoy convencido que en la audiencia hay gente que tenga oficina comercial o actividades en Bogotá. ¿Cuáles han sido los aspectos más relevantes o los factores de riesgo que has comprobado en Bogotá? En Bogotá hay una percepción de un incremento de la delincuencia común. En Cali, por el contrario, por ejemplo, hay una percepción de mayor seguridad. Zonas rurales, esto es muy importante, incluso en el contexto del proyecto de la paz total del presidente, sobre el cual ya no lo abordamos, pero quizá hay alguna pregunta al respecto. Pero zonas rurales se mantiene una dinámica muy importante tanto de crimen organizado como de violencia política, incluso con el cese de fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, un poco la situación ha mejorado en las ciudades respecto de donde estamos hace 5 o 10 años, pero las empresas que operan en las zonas rurales, particularmente en el sector de minería, por ejemplo, o en el sector de petróleo y de gas, mantienen los mismos desafíos o desafíos muy similares a los que tenían hace 10 años. Por nuestra parte, yo creo que hemos cubierto todo. Jaime, no sé si quieres añadir algo más antes de ceder la palabra a Nicole y ver si alguien ha compartido alguna pregunta. ¿Quieres hacer un último apunte? No, básicamente, justamente como comentar, es una situación que está en evolución. Es muy importante para nosotros, y agradecemos mucho que nos escuchen en esto. El monitor que realizamos es constante. Las alertas sobre los eventos en Colombia, pues las estamos publicando cada vez que hay un incidente relevante, así que la invitación de siempre, manténganse atentos a nuestras alertas, en nuestras notificaciones y pídanos consejos sobre itinerarios específicos. Nicole, por nuestra parte ya hemos concluido. Te cedo la palabra para ver si la audiencia ha compartido alguna pregunta en la caja de... Gracias, Jaime, Ricardo. Sí, ahora vamos a pasar con las preguntas. Hemos recibido una que nos dice, ¿qué implica la paz total del presidente Petro y qué se puede esperar en el futuro? Es una excelente pregunta y es un punto fundamental. La paz total es uno de los gestos simbólicos o de las políticas simbólicas, de los aspectos simbólicos más importantes de la presidencia de Petro. En lo que consiste de grandes rasgos rápidamente es un esfuerzo de establecer diálogo para reducir la violencia con todas las organizaciones armadas, incluyendo las que son de naturaleza política, como por ejemplo el ELN, pero también los grupos criminales, que están más bien en la frontera del lado del narcotráfico, como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, que están un poco montadas todavía en ambos caballos, además de las pandillas en Cali. Es decir, la idea era como establecer un diálogo muy amplio sobre esto. Los resultados han sido mixtos en el mejor de los casos. En este momento se acaba de anunciar, por ejemplo, un cese de fuego bilateral por 6 meses con el Ejército de Liberación Nacional, que lleva ya, no es el primero que ha ocurrido, pero genera como una cierta expectativa.
Pero al mismo tiempo, por ejemplo, con las decisiones de las FARC se tuvo que suspender el cese al fuego, con el Clan del Golfo, perdón, no hay una idea muy clara exactamente cuál sería el mecanismo con el que se puede hablar, lo mismo con las pandillas. Lo que prevalece es un enorme escepticismo y la posibilidad de fracaso de una política tan amplia, que además da muchas armas a los opositores porque se acusa de que está debilitando la situación de seguridad del país, es uno de los factores que definitivamente hay que estar observando hacia adelante. Y sí, creo que con un razonado escepticismo. Vale, perfecto, gracias. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la importancia del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional? Justo, de nuevo, no es un hecho histórico por sí mismo. Ha habido un montón de esfuerzos de negociación con los helenos, o sea, finalmente, pero es relevante porque finalmente es la guerrilla coherente o es el grupo armado político más relevante en este momento en el país. Sus zonas de control son muy relevantes y, de nuevo, es como un punto clave para el éxito del programa de paz total, cuando menos tener esta negociación, sobre todo después de que se logró el acuerdo con las FARC hace ya algunos años. Pero de nuevo, tenemos que esperar los resultados. Ahorita son 6 meses, vamos a ver cómo será el nuevo proceso de diálogo. La experiencia prevé lo que dice es que hay que ser cautos en términos de expectativa. Ahora, en términos de operación y movimiento, es muy importante notar que incluso aunque hay un cese bilateral entre el ELN y el gobierno colombiano, eso no quiere decir que haya un cese de fuego entre el ELN y los otros grupos con los que tiene conflicto. Entonces, para los que están operando en las zonas controladas por el ELN, sobre todo en zonas rurales y sobre todo hacia la frontera, también la parte de Venezuela, donde el ELN tiene una presencia muy importante, el impacto probablemente para seguridad de operaciones no va a ser muy significativo en el corto plazo. Vale, gracias. Y la tercera pregunta es, ¿cómo está el nivel de malestar social? ¿Hubo protestas violentas recientemente? ¿Se pueden esperar más? Sí, desafortunadamente. Todavía no estamos en un escenario como el de estallido social de hace un par de años. Todavía no se observa como las condiciones para un paro. Y de hecho en Bogotá, en Cali, en Medellín, se siente la atmósfera del estallido social, sigue estando muy fresco en la memoria. Lo que vimos ahora son manifestaciones relativamente aisladas, sí violentas, pero relativamente aisladas, pero de nuevo, en un contexto en el que el presidente está empujando la movilización popular para defender su agenda y defender su programa de gobierno, nuestra evaluación es que mirando hacia los próximos 6 meses, vamos a continuar viendo un gran número de manifestaciones y que esto se puede incrementar significativamente. De nuevo, por eso es importante mantenerse también sobre nuestras alertas, porque pues, conforme vayamos detectando la planeación y los movimientos, los vamos comunicando a los clientes. Vale, perfecto. Muchas gracias, Jaime, Ricardo. No nos queda tiempo para más preguntas y para más información no duden en descargar nuestro Insight Report de Colombia en nuestra página web o enviar su consulta sobre cualquier duda relativa a seguridad a madrid@internationalsos.com o llamando a nuestro centro de asistencia. Finalmente, comentarles que recibirán la oración en el transcurso de la semana y que tengan un buen día y muchas gracias por atender esta sesión con nosotros. Gracias, un saludo. Muchas gracias a todos, cuídense.